En legítima defensa, muy bienvenido mi estimado telepensante. Por fin Carabineros va a poder levantar el arma para salvar su propia vida. Imagínese usted, nos vamos a dar un salto cuántico en materia de seguridad y ahora tenemos sobre la mesa un proyecto que en realidad la verdad es que no responde a ninguna de las demandas que realmente harían cambiar la realidad país en torno a este tema que está siendo tan grave y afectando la vida de tantas personas. Para hablar de esto que ya es una especie de cáncer que recorre de Arica a Punta Arenas, está con nosotros invitado mi querido hermano Johannes y nos acompaña, por supuesto, mis panelistas estrellas, Luis Silva y Martina Rao. Muchas gracias por estar en este programa y aportar a los telepensantes desde Esfera Pública. Mucho gusto, Vanessa, y feliz de estar con Johannes. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y el tema, yo creo que va a sacar lo mejor de él. Gracias por la invitación y vamos a ver cuánto podemos aportar en la materia. Yo quisiera hacer un pequeño resumen acá de qué es lo que se trata este gran proyecto que ahora dirige el presidente del apruebo, Vlado Mirosevic, ¿no es cierto? Desde la testera de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros, para que usted vaya, estos son los titulares, mi estimado telepensante, tenemos un proyecto en el que se modifica el Código Procesal. En el Código Procesal, la prisión preventiva en caso de tenencia de armas o pertenencia a una organización criminal. Tenemos un mayor control migratorio, eso dice el título. Vamos a ver acá de qué se trata. Tenemos un incentivo para la persecución del narco, el crimen organizado, el destino de los bienes incautados, fortalecer la reinserción, que es súper fácil, eso no es un problema mayor, son titulares, ¿no? Porque imagínense, esto suena todo como así como la Agenda 2030, y no habrá más pobreza, y tendremos mejores políticas de reinserción, y tendremos desnotización, que no sé a qué se referirá a eso. Tenemos un cambio a la ley 18.216 para ampliar la hipótesis de expulsión como pena sustantiva. Tenemos una regulación de las medidas de seguridad en la atención del público. Mi estimado telepensante, me imagino que con esto usted ya va a poder ir a las instituciones bancarias y financieras a gestionar tranquilamente y en paz todo lo que tenga que hacer en el día, porque va a estar protegido por esta ley. Tendremos un derecho al olvido en materia financiera. Se modifica el Código Tributario para habilitar al Ministerio Público a ejercer de oficio la acción penal por delitos tributarios. Y una cosa increíble acá, que no sé si tendrá que ver con todo este impulso que ha hecho la ministra Vallejo para proteger a la gente de la desinformación, de canales tan fake y pagados por Trump como este. Se proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas. Esto ya no entiendo qué tiene que ver con seguridad ni nada. Johannes, por favor, que se haga la luz. Bueno, empecemos por lo fundamental. En primer lugar, hay que decir lo siguiente. Un proyecto de ley que establece que Carabineros puede utilizar la fuerza es solamente el producto de una fiscalía y una justicia que sistemáticamente han ignorado las actuales leyes. Nosotros tenemos leyes que son claras en la materia. Lo que pasa es que la fiscalía eh, ha decidido en algún momento, y los tribunales decidieron en algún momento, que los carabineros y la policía o los uniformados en general solamente pueden usar la fuerza en defensa propia prácticamente. Es decir, de acuerdo con lo que son los códigos, el código penal, los parámetros del código penal. Y sobre esa base, evidentemente, es tan estúpido lo que han hecho, que hay que corregirlo de alguna manera. Son interpretaciones que ha tenido la Corte Suprema respecto del uso de la fuerza, donde uno evidentemente se pregunta qué es lo que les pasó, porque nosotros durante 200 años funcionamos perfectamente bien, o ciento y tantos años, con el Código Penal, ¿no? Sin que a un juez se le ocurriese que un carabinero tiene que sentir amenazada su vida y tienen que reunirse 25 parámetros distintos para poder utilizar el arma para reducir a un delincuente. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora es colocarle coto a esas acciones de fiscales y jueces que han estado muy politizados. Por otro lado, bueno, esto lo están haciendo para Carabineros. Yo estoy tirando un proyecto de ley, yo metí un proyecto de ley similar que se llama, que es de las RUF, las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque resulta que los fiscales decían que el decreto de las reglas de uso de la fuerza que establecía el presidente de la República no estaba por sobre la ley.
desde el punto de vista de lo que es la pirámide de Kelsen. Y como no estaba por sobre la ley, entonces los uniformados quedan sometidos a la ley normal, es decir, un marino que está haciendo seguridad de carreteras en el sur solamente puede utilizar su arma en defensa propia, no para ir y eliminar o desactivar a un grupo subversivo que acaba de atacar. Son cosas que son realmente enfermizas y que solamente pueden haber nacido de una falta de comprensión muy profunda de lo que es la función del Estado o sencillamente del sabotaje. Yo creo que esa es más bien la variante más probable, del sabotaje a las instituciones armadas en razón de una visión ideológica de las cosas. Ahora, respecto de lo que es la ley de violencia digital, esa va a pasar. Y va a pasar porque Chile, vamos, está lleno de gente que no entiende para dónde va este tema. Eso es No algo lo que estaba entiende. en el, ¿Cómo? eso es algo que Ignorante. ya habían metido en el proyecto de nueva constitución que fracasó. Tenían abundantes párrafos relativos a la violencia digital. Me gustaría aprovechar que mencionaste a la Fiscalía. No sé si estáis al tanto, Johannes, para podértelo preguntar de la querella que puso Nubia Vivanco contra el Ministerio. Me encantaría que comentarais un poco eso, si te parece, de la justificación de una querella como esa, de tu percepción acerca del sesgo del Ministerio Público en los casos que involucran a carabineros. A ver, cuando nosotros pensamos, tomemos un caso emblemático, el caso del carabinero Zamora que estuvo involucrado en el tema del puente Pío Nono, ¿ok? Cuando ese hombre es absuelto en todas las instancias y la fiscal Chong vuelve a buscar otro cargo para mantenerlo procesado, nosotros podemos concluir que hay un problema ahí. Cuando la fiscal Chong participa como acusadora respecto del general Yañez, el comandante, el general director de Carabineros, en una querella interpuesta por la ABOFEM, que por lo demás me tiene también una acción contra mí, pero una Mucha querella honra. interpuesta por la ABOFEM, que es una organización a la cual pertenece la fiscal, nos damos cuenta de que aquí hay un problema. Y no solamente este tema, tenemos la fiscalía de, creo que es Coquimbo, La Serena, eh, en la persecución a esta teniente de carabineros que supuestamente torturó terriblemente, man, a un par de personas detenidas, obligándolos a cantar el himno nacional y quieren 20 años de cárcel para ella. O sea, cuando tú vas viendo, no todos los fiscales de ninguna manera, pero ciertos fiscales y ciertos tribunales en Chile, tú puedes identificar núcleos de subversión del orden público al servicio de intereses políticos. Y eso es extremadamente complejo. La fiscalía, así como fue creada, o sea, la reforma procesal penal en Chile era necesaria, evidentemente, por el sistema inquisitivo y lo ha demostrado los procesos a los militares. Es un sistema que no entrega garantías de debido proceso y de defensa. O sea, era necesario cambiar el sistema, pero lo cambiaron de tal manera que exageraron la nota en materia de lo que son los derechos para los delincuentes, por un lado, y por otro lado crearon un monstruo que es la fiscalía, que no le tiene que rendir cuentas a nadie por su accionar. En Estados Unidos, sí, la fiscalía es independiente, pero la fiscalía es elegida. Es decir, existe cada 4 años la posibilidad de que la población agarre al fiscal o regional o al fiscal nacional y los saque. Creo que la única excepción es el caso del DOJ, del fiscal federal que lo pone el presidente El de los presidente. Estados Unidos, ¿no? Pero que se va con el presidente, si el presidente cae. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Chile? En Chile tú tienes un sistema donde se elige el fiscal nacional y ese fiscal nacional ya no tiene que rendir a cuentas a nadie. En Estados Unidos, el fiscal, el DOJ, o sea, el fiscal federal o los fiscales de los estados, tienen que rendirle cuentas al Congreso. Pueden ser citados a declarar, se les puede abrir investigación. Nosotros no, nosotros podemos interponer una acción contra los fiscales regionales, contra el fiscal nacional, pero eso va ante la Corte Suprema, no queda en el Congreso.
Pero hay acusación constitucional, ¿no? ¿Tienen ese derecho No, los parlamentarios? no No, es, no está el fiscal. Ya, no hay acusación constitucional contra el fiscal ya. nacional. Lo que uno puede hacer es llevarlo ante la Corte Suprema. Y evidentemente que aquí hay acá no hay independencia, todos los sistemas están colapsados en Chile. No hay una institución donde uno pueda decir que tiene la confianza para decir, ¿sabe qué más? Sí, a usted le vamos a entregar el control de esto. Entonces tienen que haber controles múltiples. Y en el caso de la fiscalía, eso no se produce. Eh, tenemos entonces, bueno, el caso de Abbott es escandaloso. A Abbott lo eligieron fiscal nacional para que no persiguiera ciertos delitos. En una reunión que se hizo de acuerdo con fuentes, no lo puedo confirmar, pero dicen que no tengo pruebas y no tengo dudas, en una reunión que se hizo en la casa de Guido Girardi, donde se habrían puesto todos de acuerdo en no perseguir el financiamiento ilegal de la política. Estoy hablando en condicional porque yo no tengo No, el eso está 100% publicado, yo lo de vi hoy día, está publicado en el mostrador incluso. O sea, cuando tú googleas doctrina Abbott, que yo le oí a Jaime Belolio en un programa de la semana pasada hablar de que la doctrina Abbott iba a cambiar ahora con el nuevo fiscal nacional, si es que finalmente se aprueba con Montes, porque la doctrina Abbott sería, según Belolio, esto de perseguir solamente individualmente los delitos y no por grupo. Y claro, para poder avanzar en la lucha contra el crimen organizado tienes que entrar ya no a perseguir individualmente los delitos, sino que por colectivo. Pero yo hoy día googleando doctrina Abbott me sale que ese es el fundamento de la reunión y este acuerdo que habría habido de no perseguir el financiamiento ilegal de la política, que ese sería el argumento que esgrimían los mismos miembros del Frente Amplio para haberlo acusado ante el Tribunal Constitucional y que finalmente no se acogió. Así que esto es noticia, o sea, eso está dentro de la, como doctrina Abbott, para ese sector de la izquierda, Abbott es cuya doctrina era no perseguir este tipo de delitos. Bueno, Si a mí Martín ningún... quiere agregar algo. Adelante. Sí, no, no, solo un comentario y una pregunta a Johannes. Efectivamente, lo que él dice a mí me tocó como intendente en dos casos al menos de carabineros que cumpliendo su servicio en una persecución a unos delincuentes, hay un choque y muere uno de estos delincuentes porque ellos chocaron y claramente esos carabineros fueron procesados. ¿Ah? Otro que usó su arma de servicio porque lo estaban atacando con un fierro de noche, estaba solo, usó su arma de servicio, le disparó a la persona que resulta muerta y fue procesado. Y tuvimos que hacer vaca, ¿ah? Vaca, juntar plata para pagarle al abogado a esos carabineros que quedan totalmente desamparados y la Defensoría Penal también los protege en ese caso, ellos como imputados. Pero es terrible porque la gente está trabajando a nombre nuestro y en un estado de desprotección total. Entonces, ahí Johannes nombraba este proyecto de ley de la legítima defensa y también que me parece muy bien meterse en las reglas de uso de la fuerza porque son un desastre. Lo que hoy día, aparte de que son malas, el nivel que tienen, efectivamente la Fiscalía lo cuestiona. Entonces, en ese sentido, en el Congreso hay hartos proyectos de ley de seguridad, o sea, muchos, los de usurpación, los de crimen organizado, y en teoría el gobierno ahora va a impulsar algunos, ¿no es cierto?, en esta mesa de seguridad que se nombró. De ahí tengo otra pregunta que son las ganas, ¿ah? Que yo creo que qué va a quedar, no tengo idea. Pero Johannes, tú estás más metido, sí, ¿cuáles son los tres, cuatro, cinco proyectos que tú encuentras que son más relevantes que están en el Congreso? Independiente que yo creo que no va a salir ninguno porque no están las ganas, pero ¿cuáles serían si pudiera elegir? Mira, estos tres o cuatro hay que ponerle ojo para mirar, porque aquí tengo el listado y es eterno la cantidad de cosas que se han mandado y que están en nada. Mira, para recuperar el Estado de Derecho, por ejemplo, en la zona sur, probablemente el tema de la regla del uso de la fuerza. Al respecto de lo que es la inmigración, no existe el proyecto de ley que tiene que interponerse y que tiene que presentarse todavía, que es el de la criminalización de la inmigración ilegal. ¿Y por qué no está? Porque nosotros hemos firmado tratados que descriminalizan la inmigración ilegal. Es decir, ahí no van a cambiar ese parámetro. Y como no van a cambiar ese parámetro, no vamos a poder controlar jamás nuestra frontera. Es así de sencillo. Y no quieren, porque es ideológico. Al respecto de otros proyectos, bueno, proyectos realmente importantes, la verdad es que es poco lo que hay. ¿Por qué? Porque aquí tú no tienes un problema de leyes, fundamentalmente. Lo que tú tienes es un problema de aplicación de la ley. Y de aplicación de la ley y de recursos.
Cuando tú tienes a carabineros en la situación que tú me describiste, que es absolutamente cierta, los procesan, los dan de baja y si los declaran inocentes, o sea, pierden la pega, en la práctica pierden sus ingresos. Si los declaran inocentes, los reintegran. Es una forma infame de carabineros de tratar a su gente. ¿Ya? Pero también está dentro de lo que es la norma, de la normativa que se les ha dado. Entonces, mientras nosotros no corrijamos eso, no le metamos recursos a carabineros para aumentar el reclutamiento. Ahora, para aumentar el reclutamiento de carabineros, hay que aumentar la cantidad de personas que hacen el servicio militar, porque ese es el pool central del cual se nutre el carabinero. Nosotros tenemos 6.000 puestos para conscriptos este año. Perú tiene 50.000. Es decir, imagínense lo que eso significa en materia de reserva estratégica a 5 años plazo. ¿Okay? O sea, es una locura lo que estamos haciendo en Chile. Okay. Tenemos que aumentar el reclutamiento de carabineros. Este año deberíamos estar reclutando cuanto menos 4.000. Deberíamos mejorar las condiciones salariales. ¿Por qué? Porque resulta de que llega el sector privado, Codelco, cualquier empresa minera, etcétera, le ofrecen a la gente 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos por no arriesgar el pellejo y por no terminar preso. Mientras que en el sector público les están pagando con suerte 500 lucas, 600 lucas. O sea, hay que tener mucha motivación vocacional, bueno, para quedarse en carabineros hoy en día. O sea, tienes que mejorarle los ingresos, tienes que mejorar el material, tienes que hacer una reforma de carabineros. Sí, tienes que hacerla. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que se han ido estableciendo a lo largo de las décadas, ¿ya? Que probablemente no sean el ideal. Tú tienes que reforzar la militarización de carabineros, no hacer lo que ha sucedido, ha sido que se ha puesto cada vez más civil carabineros. Tú necesitas reforzar la militarización de carabineros para tener una mejor disciplina y por lo tanto también controlar muchas cosas que se están produciendo debido a la disolución del tejido social. Es decir, tú tienes que volver a apretar. En materia de investigaciones necesita laboratorios en todas las ciudades, en todas las capitales regionales, cuanto menos. ¿Por qué? Porque resulta que las fiscalías trabajan con los laboratorios como para que les entreguen medios de prueba. Todas las solicitudes se hacen a Santiago. Llegan los informes un mes después de que los tribunales de garantía han tomado decisiones. Es decir, no funciona. Necesitas más fiscales o por lo menos abogados asistentes. Los fiscales, hay fiscales con 1.300, 1.400, 1.700 causas. ¿Cómo se supone que eso funcione? Y para más remate, le asignan la dirección de la investigación. Los fiscales no deberían dirigir las investigaciones, deberían presentar los casos ante la corte. Si para dirigir investigaciones no están preparados, para eso están las policías. El fiscal debiese decir, ok, usted es carabinero, usted investigaciones, usted tiene este caso, usted hace esto. Y me presenta el caso para presentarlo a la corte. Pero que el fiscal conduzca las investigaciones es algo irracional. Yo no veo la lógica detrás de ello. Necesitan más cárceles. Necesitamos construir por lo menos el doble de cárceles que tenemos y tenemos que financiar bien a Gendarmería. Y Gendarmería necesita un órgano de inteligencia propio para ir chequeando dentro de Gendarmería, no solamente a la gente de Gendarmería, sino que los delitos que se cometen desde la cárcel. O sea, no es, la mayoría de las cosas que hay que hacer son cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo, no son legales. Entonces, Y no se hace. sí, por eso, y con esto una pregunta más, Vanessa, me permite, mira, en el fondo coincido contigo que la mayoría de las cosas son ganas, son presupuestos, es efectivamente poner ese ánimo. De hecho, me leí recién el programa de seguridad de Bukele, que está tan de moda, digamos. No es que yo me compre todo lo que está haciendo, pero es lo mismo que hay en todos los países. Lo que pasa es que el gallo le puso ganas, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si tenemos tan claro lo que hay que hacer, y coincido contigo, el diagnóstico y las cosas. El otro día salía el exdirector Alvear de Gendarmería con una entrevista muy buena, que se las recomiendo, y con Tomás Cox, precisamente viendo estos temas prácticos, y que la receta está. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer precisamente para que el mundo político y la gente realmente ponga la música y que el tema de que la seguridad sea prioridad en serio, no el eslogan para afuera, digamos, sea un tema y que realmente empecemos a darle mejoras salariales y de condiciones de carabinero y que empecemos realmente a eso y que, por ejemplo, ahora en la discusión de la ley de presupuesto se hubiera visto esa prioridad? O sea, ¿qué nos falta realmente que esté la embarrada en Chile, ya que el crimen organizado
sea un desastre, que el terrorismo llegue a Santiago? O sea, ¿qué falta para que sea prioridad? Alguien lo ha dicho de manera bastante brutal, y lo voy a repetir. Dijo, mira, ¿qué están esperando? ¿Que secuestren a la señora de un político y la devuelvan en trocitos? ¿Es eso lo que están esperando? O sea, cuando los afectados seamos los miembros de la casta, entonces vamos a hacer algo. Si el tema es que acá hay un problema de velocidad de recepción de información en el sistema político. Aquí se han dedicado los unos a tratar de hacer golpes de Estado, ¿ya? Y los otros a tratar de salvar las chauchas de un par de grandes empresarios. Pero la visión país, la visión nación, está escasamente distribuida en el sistema político. No sé, supongo que tiene que ver con la misma enfermedad mental que llevaba a cierto poeta, que fue también, creo que fue Huidobro, que fue también parlamentario, que decía, oye, ¿por qué no vendemos Chile y nos compramos algo más cerca de París, a principios del siglo XX? No pelea al pariente, no pelea al pariente. ¿No? Oye, No, pero Johannes, digo, pero acá el tema porque que a hay mí un problema de patriotismo. Acá, les Eh, voy a decir una cosa, Chile salió adelante cuando quienes condujeron, y piénsenlo desde el punto de vista de las clases, ¿ok? Quienes condujeron este país fueron clase media. ¿Quiénes fueron esos? Fueron los militares. Los militares tenían una visión de país y provenían de la clase media, que está muy imbuida de estos principios, o estaba muy imbuida de estos principios. La clase alta chilena siempre ha estado mirando para Estados Unidos, o para Europa, o para cualquier lado, menos hacia Chile. Y estoy hablando con notables excepciones, hay tremendas excepciones, hay gente maravillosa, pero en general la visión no es hacia adentro, no es potenciar a Chile y transformar a Chile en una, literalmente en una potencia. Es una cuestión de, vamos a copiar lo que hacen en Alemania, vamos a copiar lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Olvidando completamente que Chile tiene su propia idiosincrasia, Chile tiene sus propios problemas y desafíos. Son muy distintos que los de otros países, que por lo demás lo están haciendo terriblemente mal, y lo podemos ver en Bélgica el día de ayer, cuando les quedó la escoba, porque salieron los inmigrantes marrocanos a destruir las ciudades belgas, porque habían ganado el partido contra Bélgica, ni siquiera porque lo habían perdido. ¿Ya? Entonces, Oye, Johannes, Occidente, dime, sí, lo que pasa es que volviendo a un punto que tú hiciste antes, en que dices, bueno, acá una parte de la élite política se ha dedicado a un poco a desmantelar el país, a dar un golpe de Estado, y nosotros sabemos que su vocación ideológica es totalitaria, nosotros sabemos que el comunismo tiene sí, vocación ideológica totalitaria, no, el Partido Comunista, digamos, o sea, creer otra cosa como lo hace Chile Vamos es porque Chile Vamos algún tipo de agua potable tomará que tendrá algunos elementos, no tengo idea, esto es una broma, no es violencia digital, perdón, pero es que realmente uno dice, ¿cómo es posible que crean que cuando le sacan en cara es que ustedes no representan, es que ustedes no se hacen cargo del resultado del plebiscito de salida, pero si son totalitarios? El Partido Comunista nunca le ha importado lo que piensa el pueblo. Dice que habla en nombre del pueblo, pero jamás le ha importado. Y en ese sentido, todo este endurecimiento que nosotros estamos pensando podría ayudar a controlar el crimen organizado y el narcotráfico y el narcoterrorismo, ¿no podría al mismo tiempo servir, como suele pasar en momentos de crisis en que cuando quienes están en el poder tienen vocación totalitaria, para terminar por asfixiar las pocas libertades que tiene la gente sin a cambio de cero seguridad? Porque esto de la violencia digital, que tú dices que se va a aprobar, por ejemplo, es totalitario. O sea, esta conversación podría ser catalogada de violencia digital, digamos. O sea, se acaba la libertad de expresión, con eso ya se acaba, listo. O sea, no hay ninguna posibilidad de seguir adelante. Entonces, de alguna manera, este caos que ellos mismos han generado se está usando como una excusa para terminar de liquidar los espacios de libertad que protegen la democracia. sí, sí, ese es un camino, pero la verdad es que, te voy a decir una cosa, tú no puedes establecer un sistema totalitario en Chile, y te lo voy a explicar por qué. Porque en Chile, con suerte, este gobierno controla las 3 cuadras en torno a la moneda. El resto del país se les ha ido de las manos. Y lo que
el sistema político requiere, o cualquier sistema político que quiere transformarse en autoritario, totalitario o tiránico, incluso, lo que requiere para hacerlo es fuerza pública y el control del territorio. Punto. ¿Ok? La fuerza pública en Chile no se presta para el totalitarismo, no sirve para eso. Y es por eso que la comparación, y yo siempre dije, bueno, Chile no iba a ser otra Venezuela, porque la revolución en Venezuela se hizo de mano de sus Fuerzas Armadas. Entonces en Chile tienen un tremendo hándicap. Tienen la siguiente situación entonces, que es una situación en que como se mueven, pierden. Fortalecen las policías, fortalecen la fuerza pública, fortalecen el ejército, fortalecen nuestra capacidad de reacción contra la delincuencia. Con eso fortalecen también a aquellas fuerzas que van a impedir que exista un totalitarismo en Chile. No lo hacen y probablemente no los elijan los próximos 20 años. Y no van a tener respaldo político para hacer nada tampoco. Pero tienen capturado el Estado por dentro. Y lo que pasó con Pues Parga, si se empieza a aplicar sistemáticamente, créeme que va a llegar un momento en que simplemente por un tema de adaptación, y por eso es que les quieren meter toda esta cuestión de la ideología de género y todo este cuento, tú puedes cambiar las realidades de las instituciones también. Las Fuerzas Armadas venezolanas no eran inicialmente pro Chávez en el sentido de la instalación de un régimen totalitario. De hecho, Chávez tuvo que armar al pueblo y hacer milicias que pudiesen contrarrestar y llevar a una amenaza de guerra civil para terminar de persuadir a las Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso es algo que cuando la gente ya no puede más porque simplemente los están atacando por todos lados, ¿qué va a hacer? Si tú le ofreces sí, unirse, por ejemplo, hoy día a la CAM, ¿qué hace mucha gente? Va Vanessa, y forma parte de eso. armar milicias en Chile es el punto de no retorno probablemente a la Fuerza Armada. Es lo que sucedió en el 73. El armar milicias en Chile, las Fuerzas Armadas no van a permitir una Fuerza Armada que sea competitiva, digámoslo así, junto a ellos en Chile. Es decir, ese es un punto. El segundo punto es el siguiente. En las Fuerzas Armadas y de orden chilena no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque se han pasado los últimos 30 años pegando. Es decir, han transformado a las Fuerzas Armadas en su enemigo político. Y es muy difícil transformar una institución a la cual tú describiste o aislaste como tu enemigo político en un aliado político en corto plazo. Ahí van a necesitar otros 30 años. Y para más remate, tú tienes el tema de lo que es la venganza respecto a lo que sucedió entre el 70 y el 73. ¿Qué sucede ahí? Que tú tienes lo que se llama la familia militar, tú tienes, y policial. Tú tienes gente que está en la fuerza, que son hijos, nietos, hermanos, primos, amigos, de gente que está procesada por cosas que pasaron en 1810, o cosas que pasaron en 73, o cosas... ¿Me entiendes o no? Es muy difícil cambiar el switch cuando tú has hecho tanto daño a personas y sus familiares. Chile tiene en ese sentido, o sea, en Chile, en ese sentido, la izquierda fue especialmente, yo diría que es una mezcla entre greedy, ¿cómo se diría? Avara, no, no, Avaricia. no, Avaricia. avara, ¿ya? Porque querían agarrar las lucas del Estado y para eso necesitaban culpables y hicieron todo, en parte, un negociado con el tema de los derechos humanos. Y por otro lado, fueron poco previsores. ¿Por qué? Porque si hubiesen dejado que el tema de las Fuerzas Armadas y del 73 y todo eso, bueno, se hubiese apagado en la historia, no tendrían ahora el problema de que, bueno, de tener esto como piedra de tope. Si las Fuerzas Armadas chilenas hasta el año 73 eran más bien socialistas, si no eran de derecha, el hecho de que se hayan transformado en la imagen de lo que esta gente llama el neoliberalismo y todo esto, es simplemente porque aparte de ser socialistas eran pragmáticos. Es decir, se dieron cuenta que no funcionaba el sistema económico centralmente dirigido. Punto. Johannes, Dime. quería preguntarte ahora un poco sobre el momento político. Eh, eh, Como contexto de este acuerdo de seguridad que está promoviendo el gobierno. Por una parte, me gustaría saber cómo lo percibes tú desde el resultado, es decir, ¿va a resultar, no va a resultar, en qué va a quedar?
Eso, y después también me gustaría tu lectura, aunque ya he dicho varias veces, pero es que es muy interesante cuando tocaste la necesidad de reforzar Carabineros. Bueno, mencionaste varias medidas, ¿no? Entre ellas el sueldo, pero yo honestamente, y estoy seguro que compartimos esto, un ingrediente esencial es el respaldo político. Es decir, si al carabinero le pagáis más, pero políticamente sigue siendo, ¿no es cierto?, el enemigo del pueblo, la materialización de la opresión, nadie va a querer ser carabinero, aunque le ofrezcáis el doble de lo que le está ofreciendo una minera, ¿no? Porque hay una cuestión de, como decís tú, vocacional muy fuerte, ¿no? Y eso obviamente es un ingrediente en este pastel. De hecho, estuve leyendo que una de las razones de Chile Vamos, en este caso, no desconozco la posición del Partido Republicano, aunque la puedo imaginar, para oponerse al acuerdo es la posición que el gobierno mantiene de relativa ambigüedad, o bueno, ambigüedad porque el presidente lo dijo, ¿no es cierto?, del terrorismo en el sur, o el proyecto de ley de amnistía de los delincuentes del 18 de octubre, ¿no? Entonces, y obviamente ahí hay un ingrediente político. Me gustaría como tu lectura política del clima en torno al acuerdo, del resultado que tú prevés, etcétera. Mira, la verdad es que aquí hay un problema de confianza. El propio presidente dijo que había que recomponer confianza, etcétera. Han hecho muy poco por recomponer confianza, por lo demás. Cada vez que pueden, nos tiran algún garrotazo, que lo que hace aleonarnos en contra del gobierno. O sea, este tema de la guerra cultural, evidentemente que no ayuda en lo que ellos impulsan. Y los recuerdos del 18-10, si eso no pasó hace 20 años, están muy frescos, ¿ya? En toda la gente. Las declaraciones de Boric, las votaciones en el Congreso, etcétera, están todos muy frescos. Entonces es muy difícil generar la confianza y decir, ¿sabes qué más? No, sí es cierto que cambiaron. Uno tiene un poco la sensación de ser la rana en la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Hay que ser un poco gil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En aquellas iniciativas que nosotros consideremos que son positivas, lo vamos a respaldar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparando o no estamos haciendo la legislación para Boric, estamos haciendo la legislación para la República. Y más adelante vamos a tener que gobernar con una legislación que nos permita corregir los problemas que se están evidentemente dando. Ahora, ¿por qué no confío en esto yo por lo menos, en lo que está proponiendo el gobierno? Porque cuando tú propones o tienes una agenda de seguridad, le pones las lucas a la agenda de seguridad. Y las lucas no están. El presupuesto no refleja una intención de hacer una inversión importante en materia de seguridad. La reducción de 50% del presupuesto para migraciones te dice que tampoco les interesa mayormente el tema del control migratorio. O sea, no reduce 50% del Servicio Nacional de Migraciones, que por lo demás es un desastre, porque tiene a mucha gente que está legalmente inmigrada, lo tiene sin documentos, o sea, por donde uno lo vea no funciona. Y por otro lado, porque evidentemente este gobierno es un gobierno que está compuesto por el Frente Amplio, que es, bueno, no sé, son los deconstruidos posmodernistas, que la verdad es que no saben ni siquiera si son hombrecitos o mujercitas, es una cuestión media fluida ahí, ¿ya? Y el Partido Comunista es una organización que tiene nexo con organizaciones narcoterroristas y que fue la que mandó a entrenarse a los núcleos de los cuales nació el terrorismo en el sur. Entonces, ¿cómo voy a confiar en el gobierno en esa materia? La verdad es que este gobierno, la única razón por la cual todavía está donde está, es porque nuestro sector lo que dice, ¿sabe qué más? Ok, perfecto. Vamos a dejarlo hacer. Los vamos a dejar hacer. Y los vamos a dejar hacer en todas las materias economía, etcétera, ¿no? Los vamos a dejar hacer. No les vamos a pasar probablemente la reforma tributaria. ¿No? Los mayores daños pero los vamos a dejar hacer. ¿Y sabes por qué? Porque este gobierno no es capaz de gobernar. Este gobierno no es capaz ni siquiera de ejecutar los presupuestos. Nada. Quieren más plata y no son capaces de ejecutar los presupuestos.
Y la verdad es que nosotros confiamos en la democracia y confiamos que esta experiencia sea sanadora para aquellos que han caído en el populismo de izquierda en este país, para que la gente entienda, para que la gente, bueno, uno les contó, les previno que los 10% eran malos, que el IFE era malo, eso, por lo demás, ahí el regalito griego que les dejó Piñera, man, se lo encargo. O sea, yo no sé si lo hizo, man, de inteligente o de cobarde, pero el resultado final es el mismo, ¿no? Les dio todo lo que querían. O sea, ¿saben qué? Lo que hizo Piñera, Piñera se llevó los 2 años, los primeros 2 años de Allende. Él hizo el Allende, los primeros 2 años. Y el tercer año se lo está comprando Boric. Esa es la situación. Ya, pero Johannes, tengo que hacerte un paréntesis. Está muy bueno tu análisis, está genial. Pero yo creo Bueno, que volviendo al tema de es que seguridad. espérate, nuestro sector, ¿por qué deja hacer? ¿Qué pasaría si saliera electo un presidente de nuestro sector? Comillas, nuestro sector en términos amplios, ¿no? ¿Tú crees que este Partido Comunista con el Frente Amplio, que han destruido sistemáticamente el orden público, la seguridad, y a los cuales la única manera que tendrías de ponerles un límite es que alguien estuviese dispuesto a asumir la responsabilidad política de sacar a las fuerzas de orden público, de meter presa a esta gente y dejarla que se seque en la cárcel? Por traición a Sí. la patria, por qué sé yo, y la cantidad de delitos que pueden haber detrás de la corrupción del Partido Comunista con la FARC en Colombia, investigar todas las denuncias que se hicieron en el año 2019 en torno a la emergencia de la narcopolítica, etcétera, y tendría que haber alguien con pantalones en nuestro sector dispuesto a asumir el riesgo que implica esa responsabilidad, porque si nuestro sector llega a la presidencia y esta gente queda fuera del juego, lo que este sector ha aprendido, nuestro sector me refiero a Chile Vamos en general, a la derecha tradicional, no a los nuevos partidos como republicano, etcétera, pero lo que esta derecha aprendió es que no va a poder gobernarse, eso fue lo que hicieron con Piñera. Y después Se tienes la va, discusión del INH, de, todo, de los tribunales internacionales, etcétera. Entonces, ¿qué más van a hacer que dejarlos hacer si tampoco tienen otra opción? Vanessa, a ver, ¿qué es lo que pasa? Tú para recuperar este país necesitas de una mayoría aplastante en las dos cámaras del Congreso y la presidencia. Pues tienes que reformar, recuperar, necesitas un respaldo popular amplio, ¿de acuerdo? Ese respaldo popular tú lo puedes conseguir en Chile de dos maneras. Uno, siendo extremadamente populista. Y la otra es dejando que los otros cometan los errores. Que fue lo que hicimos, lo que pasó con la Convención Constitucional. Si la Convención Constitucional, el proyecto constitucional de este gobierno no se cayó por acción de la derecha, No. se cayó porque ellos son una manga de descriteriados, que se pasaron de rosca. Entonces, ¿cuál es el tema? Y esta es la gran condena a lo que se han condenado ellos mismos. Están obligados a gobernar bien. Porque si no gobiernan bien, vamos a entrar con 65% de los votos. Vamos a poner la constitución que nosotros queramos y los vamos a hacer desaparecer políticamente del mapa. Yo creo que para las próximas elecciones municipales, la sacadera de cresta a este gobierno va a ser espantosa. ¿Y por qué lo veo? ¿Por qué veo que este es el único camino? Porque la alternativa sería endurecer mucho la oposición ahora, ¿ok? Lo cual les da una excusa. Les da la excusa para decir, no, hoy no, si son los fachos, los malos, de toda la cuestión, los que tienen la culpa de que nosotros no podamos gobernar, de que nosotros no podamos hacer las cosas. Ya estaban empezando con el tema de los camioneros, que nosotros estábamos financiando el Partido Republicano, porque nosotros somos el partido del Conde Javier Humberto, que no tiene dónde caerse muerto. ¿Entendido? Que nosotros estábamos financiando entonces el paro y no, sí, bueno, con los millones de dólares de la CIA, probablemente de la CIA de Biden, que está a la izquierda de Boric. ¿Entiendes, no? Ya. Entonces, ya estaban empezando con ese cuento. Pero la realidad es que la gente en Chile está entendiendo y está comprendiendo que lo que esta gente ofrece es basura. Se está viviendo en las calles. Ahora, yo antes de la elección lo dije, va a ser una cuestión terrible.
¿Por qué? Porque la gente que está en mi posición, claro, se puede echar para atrás y decir, bueno, veamos, como decía la Rincón, vamos a tomar palco, ¿ya? La senadora Rincón. Pero mucha gente lo va a pasar muy mal. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Nuevamente, no existe la alternativa de que van a entrar los militares y van a salvar a la gente para que no lo pase mal. Olviden, no existe. La segunda alternativa es que la gente va por las próximas elecciones, y las elecciones en 4 años más, y en 8, y en 12, y en 16, y en 20, elija a aquellos que efectivamente están en condiciones de hacer avanzar este país sin destruirlo. Pero para eso tiene que haber un proceso de aprendizaje. Hay dos maneras de aprender, porque uno escucha a alguien que le cuenta algo y por lo tanto reacciona, y la otra es con experiencia propia. Y este país durante 40 años no hizo la experiencia de una crisis grave desde el 82. No saben lo que es una crisis, no saben que este sistema hipercomplejo que tenemos económico, político, social, etcétera, es un sistema al cual tú le empiezas a desordenar un par de cosas y queda la escoba. Ahora lo están sintiendo y lo están empezando a comprender, y las excusas del gobierno no sirven. Y es por eso que la tendencia de Boric es ir perdiendo apoyo, incluso dentro de su base más dura. Entonces, qué es lo que yo creo que, cómo funciona esto? Nosotros estamos con el principio de la onda, con el elástico para atrás, para tomar vuelo. Tú me dirás, bueno, es que Chile vamos, después no saber cómo gobernar, eso es cierto, esta gente no sabe cómo gobernar, pero se va a encontrar a alguien. Se va a encontrar a alguien porque en 2 años más los chilenos van a estar pidiendo, no sé, un carácter que sea mucho más duro para dirigir este país y sacarlo del hoy. Porque la situación no está mejorando. Nosotros vamos a hacer lo que podamos para impedir que el daño sea demasiado grande que hace este gobierno. Les vamos a respaldar sus iniciativas de seguridad en la medida en que las vaya presentando. Yo creo que van a ser absolutamente insuficientes, ¿ya? Pero así como se está aproximando este gobierno a los problemas, no los está solucionando. Y como no los está solucionando, se van a agravar. Y como se van a agravar, van a generar un tremendo movimiento ciudadano de recomposición del orden, porque Chile no puede vivir sin orden. Chile tiene periodos de caos, pero de esos periodos de caos normalmente sale, y sale porque porque en Chile tú trabajas para vivir. Chile no es un país donde tú no puedas echarte para atrás como lo hicieron en Venezuela durante 20 años, ¿no? Y decir, ¿sabes qué más? Bueno, el petróleo, bueno, que nos financie todo. Chile no es así. En Chile tú trabajas para vivir, y eso lo puedes hacer solamente con orden. En la medida que esta cuestión vaya degradándose cada vez más, la reacción va a ser más potente. Así que aquellos amigos de la izquierda que estén escuchando, este es un consejo absolutamente gratis. Gobiernen bien. No es más. Me gusta esto darle consejo a la gente de la izquierda porque así no nos cancelan después del programa, pero Johan, yo coincido mucho en el análisis que tú haces, que es muy práctico y efectivamente yo creo que está pasando, o sea, muy bueno el análisis, pero también hay un tema de fondo que tú tocaste, ¿no es cierto?, con Vicente Huidobro, que siempre estamos mirando afuera, que hay poco patriotismo en ciertos sectores o grupos, digamos. Y que esta era una experiencia sanadora, dijiste. Que yo creo que sí, que tiene mucho de eso, como lo empezó a hacer la convención, con ese nivel de locura o ridiculez, digamos, que espantó mucho y efectivamente coincido contigo que hay que darle las gracias al señor Sting o a la tía Pikachu y a toda esta gente, digamos. Pero hay un problema de fondo que yo creo y que tú lo tocaste y me gustaría saber qué opinas de ello. Que yo creo que en Chile hay un problema de falta de cohesión, de identidad nacional notable. O sea, nos cuesta sentirnos parte de un proyecto común, ¿no es cierto? ¿Y qué es patriotismo? Al final es ser parte, digamos, toda en esta micro y queremos proyectar un país bueno para adelante. ¿Por qué pasará eso? O si realmente tú crees que pasa eso, que hay una falta de cohesión, identidad nacional y patriotismo, más que además todas estas cosas prácticas que estamos viendo hoy día, que van a hacer que el péndulo vuelva hacia otro lado. Pero yo creo que hay un problema subyacente de base que no nos sentimos parte de ese proyecto común. ¿Será que simplificamos mucho la política y la alejamos de los valores y ciertos principios, la dejamos como algo, como un sistema nomás? ¿O por qué pasó eso? No, ¿O aquí te nunca voy a fue? tomar, aquí voy a tomar literalmente con el discurso de la izquierda, porque en esto tienen razón.
Chile es un país profundamente fracturado del punto de vista de lo que es el capital cultural. Es decir, tú tienes clases. Y la clase alta de Chile, de izquierda y de derecha, porque el señor Monsieur Letelier, ¿ya? No es de izquierda, o sea, no es un tipo de población. La Camila Vallejo no es una niña de población. La Carmen Hertz, discúlpenme, casada con un hombre más rico de Chile, ¿ya? Tiene más, dicen por ahí en Twitter que tiene más propiedades que la aloe vera. Entonces, el tema es el siguiente. Tú tienes una clase política en Chile que está desconectada culturalmente de la masa ciudadana. Y tú lo notaste profundamente en el tema del plebiscito, de la constitución que escribieron. Porque esa era una constitución escrita por gente que no tenía conexión con el Chile profundo. Cero, cero. Cero. Y eso sucede, es un tema que es bastante transversal en lo que son las clases dirigentes de este país, sean estas de centro, derecha o izquierda, que tienen poca conexión con lo que es el alma profunda de Chile. Lo tuvimos en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque resulta que el patrón convivía con los inquilinos, había un sistema de patronazgo que era un sistema de familia con la gente que dependía de... Pero eso se destruyó con el auge del salitre, cuando toda la gente se vino a Santiago, a las grandes urbes, después se fueron a París, por eso el chiste de Huidobro, por lo demás, ¿no? Y se desconectaron de la gente normal y corriente y empezaron a ser como si fuesen un planeta aparte. Efectivamente, en Chile tú tienes un problema no de capital físico, tú tienes un problema de capital cultural, Sí. que está desconectado. ¿Cómo reconectas eso? Yo tengo mis ideas, pero ese es otro tema. Entonces, en la medida que eso se continúe siendo así y no exista una transferencia de capital cultural en ambas direcciones, no tienes cómo mejorar el rendimiento de la élite y no tienes cómo crear nuevamente la élite o lo que llamemos la clase dirigente. No hablemos de élite porque para eso le falta harto, ¿ya? En la clase dirigente, el sentimiento de lealtad, porque no hay nada más importante que el sentimiento de lealtad de aquellos que dirigen respecto de aquellos que están siendo dirigidos. Mientras tú no tengas ese sentimiento de lealtad profundamente arraigado en aquellos que están gobernando, es muy complejo. Es muy complejo avanzar en lo que es la creación o la regeneración del Estado-Nación chileno. Ahora, Pues van a Johan, seguir con sus intereses particulares. yo coincido con tu Bueno, análisis, exceptuando que, bueno, esto da para otro programa, pero exceptuando que creo que lo que pasó en la convención fue un proceso de captura, o sea, la gente que llegó ahí en parte no era gente, en parte importante no era gente de las élites. Y luego hubo un proceso de captura ideológico que generó, en definitiva, una radicalización de esa gente, ¿no? Ahí no estamos hablando de que estaba Chadwick o que estaba Pero no eh, crean, Altamirano, que estaba no sé qué. Juanes, De no repente crean. llega ahí siendo bastante ciudadanos normales que no tenían relación con el poder y se transforman. La tía Pikachu no es de la élite política tradicional, digamos, o Pero sea, tampoco fue la más radical. Te voy a decir una cosa. pero yo creo no. que Juanes, es que tú no estás cachando. Mm. ¿Qué es lo que sucede? Los que manejaban la Convención Constitucional eran Atria, sí, Sobrino Guzmán, un señor Baza, que discúlpame, porque tampoco es necesariamente un aparecido socialmente en Chile, ¿ya? Y tenías un par de personas más que eran los que daban las líneas de pensamiento. El resto era comparsa, si no tenían pensamiento propio. Las personas que dirigían intelectualmente la convención, más allá de que
sus comparsas se les arrancasen con con los chivos para el monte, ¿ya? Pero eran gente de la élite Sí, tradicional es que chilena. eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, hay un momento en que hay un proceso de captura, por eso, de parte de esa élite que tiene esa desconexión. Ahora, volviendo al tema de la seguridad específicamente, porque ya estamos cumpliendo con nuestra hora de entrevista, a mí me gustaría saber si tú, de todas estas propuestas que están sobre la mesa y que constituyen este gran pacto transversal por la seguridad, porque esos son los titulares, o sea, aquí estamos hablando de que la gente cree que la clase política efectivamente con estas propuestas y medidas que leí al comienzo de este programa, la prensa al menos lo está vendiendo así, lo está vendiendo como un gran pacto por la seguridad de Chile. Esto Bueno, se puede la leer prensa así, nos los vendió también que titulares. había que usar mascarilla cuando iba a la playa. Sí, claro, pero tú lo ves así como en paralelo con eso, esa sería la analogía, o hay algo dentro de todo este proyecto cuando se habla de control de migración, ampliar la hipótesis de expulsión, la No. desnotanización, que no sé qué es lo que será eso, el derecho al olvido en materia financiera, la modificación del código tributario. ¿Hay algo que tú veas que... Y además les quiero citar a Raúl Leiva, que dice del Partido Socialista que el valor al proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara de Diputados ahora, que establece legítima defensa, cuestión que le permite a Carabineros estar investigado de una presunción legal y hacer uso de su armamento conforme a derecho. O sea, eh, no se entiende. Realmente uno está leyendo todas estas noticias de seguridad y uno se queda como una nebulosa completa porque no se entiende qué es lo que va a mejorar con este gran pacto transversal que tiene por cara a Vlado Mirosevic y que la prensa vende, le está vendiendo al público como que realmente están trabajando para mejorar la seguridad de los chilenos. Juanes, esto es como la historia ¿cómo se dice esto? Eh, del elefante que se subió a un cerro y parió un ratón, ¿De dónde ¿ya? salió esa historia? ¿Cuál es esa historia? Bueno, es como un tremendo escándalo, weón, y pare un ratón. ¿Me cachai, no? Porque la verdad es que no es nada más que son un par de parchecitos. No es un gran acuerdo, no hay una gran lógica detrás. No se enfrentan los problemas fundamentales que tiene en este momento el sistema de seguridad, que es, por ejemplo, nosotros tenemos 50% de nuestros carabineros fuera de servicio. Tenemos solamente creo que el 46 a 48% de las dotaciones que deberíamos tener. Cuando tenéis la mitad de los carabineros o con licencia médica o que se fueron de baja, no me digan lecera, yo tengo en la granja, tengo un radio patrulla circulando. ¿Por qué? No porque no haya más radio patrulla. No tengo carabineros. No tengo carabineros. Entonces, toda esta estupidez que están haciendo es que ley para arriba y ley para abajo. Pueden servir algunas de ellas. No lo pongo en duda. Pero no van al meollo del problema. Y el meollo del problema es que la fuerza del Estado está muy disminuida. Y lo otro, al final, todo lo reduces a lo siguiente, para recuperar el orden. ¿Es el Estado el que va a causar miedo o los delincuentes? Entonces, ¿bala o cárcel? Es una alternativa, es la alternativa que yo creo que funciona. Las otras alternativas son seguir eh, eh, haciendo la de la culebra, el culebrón y la cuestión y no asumir cuál es la situación real. Tú tienes que volver a apretar, tienes que apretar a los tribunales, tienes que apretar a la fiscalía, tienes que dotarla de más recursos, tienes que dotar de más recursos a carabineros, más recursos a investigaciones, tienes que cerrar la frontera. No que nosotros vamos entonces a detener a la gente dentro del territorio nacional y si cometieron delito los echamos, no, porque si no vaya a seguir con el proceso migratorio en un momento en el cual en Chile no hay crecimiento económico. Entonces la gente que está entrando no tiene pega. Y el que no tiene pega y llega a un país donde todavía hay algo que robar, ¿ya? Y no tiene redes sociales, entonces quien lo absorbe o quien le da algún tipo de respaldo son las mafias, ¿ya? O los grupos delictuales, ese es muy vulnerable a terminar siendo delincuente, aunque haya llegado y era una persona honesta al momento de llegar.
Entonces, mientras no lo comprendan en el gobierno, que este bote está lleno, que hay que cerrar la frontera, hay que expulsar a los ilegales, hay que expulsar a todos los delincuentes, ¿no?, que sean de origen extranjero, y al resto meterlos presos, y al que se resiste le metemos bala, la cuestión no hay cómo arreglarla. Y perdona, Y hay esto una cosa que me gustaría aportarte acá delante de todos los telepensantes, que estuve conversando con una persona dentro de la institución. Cuando Bachelet aumentó la dotación en 6.000 carabineros, lo hicieron con cero filtro, cero filtro. Entonces, el filtro es muy importante porque hay un interés genuino de parte de las mafias de capturar carabineros. lógico. Entonces, cuando uno abre la postulación, uno tiene que certificar, y eso es algo que también creo que cambió en el caso de postular también a hacer servicio militar, etcétera, o a entrar en general a las instituciones armadas, se ha relajado mucho. ¿Cuáles son los filtros para dejar entrar a alguien o no? Y ese es Vanessa, un tema que hay que tener a la vista, sí. Es la déjame prohibición. agregar a eso la necesidad forzada de rebajar los estándares de admisión a las fuerzas policiales por las bajas de postulaciones. Es decir, cuando tú tienes un número X, ¿no?, de postulaciones abiertas y te postulan X más 10, tú puedes darte el lujo de discriminar a 10 personas que no cumplen con los estándares para poder llenar tus vacantes, ¿no? So pena, que es lo que está pasando, de crear generaciones, cohortes de carabineros que están muy lejos de satisfacer las necesidades o de reemplazar, ¿no? Mejor dicho, de reemplazar a las cohortes que van a ir saliendo, ¿no? Hay una especie de pirámide invertida en la composición demográfica de carabineros que lo único que hace es rebajar, desde esta perspectiva, ¿no?, rebajar los estándares de selección, porque si tú dices, mira, a mí me sobran postulantes, tú puedes ponerte súper exigente y escoger a los mejores, pero cuando no te sobran los postulantes, tenés que mantener la institución flotando, bueno, que venga el que quiera, ¿no? Mm. Bueno, existen, si quieres hacer las cosas, existen siempre soluciones, también soluciones administrativas, ¿ok? Lo que ya dije, había que aumentar el sueldo, porque con eso tú tienes un mayor, de todas maneras, un incentivo mayor. Segundo, aumentar la cantidad de jóvenes que van al servicio militar. No puede ser que tengamos 6.000 porque ese es el pool de reclutamiento después para Carabineros, el mejor pool de reclutamiento. Y después tú tienes que mejorar la educación pública. Si no hay nada que hacer. Tienes que reintroducir la disciplina en la educación pública, tienes que fortalecer. Yo sé que esto va a sonar muy extemporáneo, pero tienes que fortalecer una aproximación a lo que es la actuación del Estado que sea más masculina. Es decir, más, que vaya más de la mano de lo que es el pragmatismo a la antigua, porque lo que está haciéndose ahora es como tenemos que integrar a todo el mundo, tenemos que ser cariñosos con todo el mundo, tenemos que entender que son cualidades maravillosas en ciertos campos, pero no en el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, lo único que vale, literalmente, en el tema del combate a la delincuencia, lo único que vale es quién tiene el garrote más grande. Y eso es, brutalmente dicho así, es quién es el más cavernario, quién es el más bruto. ¿Ya? Y en materia de ser bruto, bueno, los hombres en ese sentido tenemos harta ventaja en nuestra aproximación en muchas materias. Pero resulta que tú estás combatiendo a hombres jóvenes que se han dedicado a la delincuencia en vez de entrar a carabineros, en vez de entrar al ejército, etcétera, que se han ido por ese lado. ¿Y cómo lo vas a hacer de otra manera? Si no es con el garrote más grande. Los problemas sociales que hay, que son componentes de todo esto, a eso nos podemos aproximar también. Y deberíamos enfrentarlo. La crisis de la familia, el tema de la drogadicción como un problema de salud. Probablemente tengamos que pensar incluso en la liberalización de la droga. Porque no veo, a menos que nos pongamos como Singapur, ¿ya? Y no veo que exista en Chile una mayoría para eso. No veo cómo enfrentar este tema de manera exitosa de otra manera. Bueno, Petro se juntó con AMLO
justamente para plantear eso. No sé qué intereses podrá tener Petro en las drogas, pero bueno, son cosas que uno a veces no entiende, como que no sabe qué es lo que puede estar pasando ahí. Pero claro, por mucho que sea una idea que está promoviendo gente así, no deja de ser, parece que una solución a lo que significa el negocio de la droga, porque el negocio en sí mismo, por ejemplo, para que usted lo sepa, mi estimado telepensante, normalmente, y Martín estará más consciente que cualquiera de nosotros, pero uno cosecha trigo una vez en el año, en cambio la planta de coca se puede cosechar 5 veces en el año. Entonces ya solamente desde ahí es un negocio extremadamente lucrativo, y para qué hablar de todo lo demás. Yo tengo las cifras de cuánto cuesta desde que sale hasta que llega al consumidor final, cómo va aumentando el precio, digamos, porque va superando barreras de seguridad que permiten entonces que se genere esa brecha tan importante en la ganancia respecto de la inversión. Así es que, pero hoy día lo que estamos viendo, en suma, y aquí yo al menos con esto digo lo último, es que el crimen es crimen organizado, y tiene como crimen organizado hoy día una mucho mejor capacidad de lograr sus objetivos frente a un Estado desorganizado. Este Estado que nosotros tenemos es gigantesco, es lento, la aplicación de las políticas son difíciles. Hoy día los criminales tienen mejores armas que los carabineros, que duda cabe de eso, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y todo lo que el crimen organizado hace, que son grupos muy flexibles, tiene una gran penetración en la población que no está logrando el Estado. El domingo el Mercurio titulaba que más de 1 millón de personas vive en zonas que no tienen ninguna presencia estatal, y la presencia estatal es esencialmente desde la seguridad, el Estado de Derecho y Carabineros. Así es que, y la posibilidad de organizar un Estado con un gobierno que lo único que hizo fue tuitear para deslegitimar a Carabineros, porque no nos olvidemos de eso. Toda esta gente tiene un prontuario respecto de la destrucción de la legitimidad de Carabineros. Le estamos pidiendo, yo no sé si cuando nosotros todavía estamos pidiendo que el gobierno, así como este concepto vacío, ¿no? Pero que esos gobernantes piensen en organizar el Estado para dar una verdadera pelea al crimen organizado es algo que me parece que nos acerca a los muros de una casa de orates. No sé, si quieren Luis, Martín, cierren ustedes No, y yo quería antes de cerrar preguntarle si le importa que nos saquemos una selfie para subirla después. no, pero felices. Porque, Y la tienes que mandar. ya se las voy a mandar. Muchas gracias. Y un Son- gusto haberte vuelto a oír y ver, Johannes. Un placer, pues, y vamos a ver qué es lo que podemos avanzar acá. De hecho, yo le voy a decir una cosa. Existe la conciencia, cuanto menos en aquellos que son de centro izquierda, de que el tema de seguridad es muy, muy relevante. Y saben perfectamente que se están comprando el daño de un gobierno inoperante. Es decir, yo me pregunto cuánto tiempo se va a mantener la centroizquierda respaldando a este gobierno. Porque con las cifras que está mostrando de popularidad de este gobierno, mira, no hay nada más sagrado en esta Cámara que el egoísmo político. Aquí, la velocidad con que empiezan a bajarse de los buques que empiezan a hacer agua es impresionante. Y en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones municipales, lo van a notar más. Y si las elecciones municipales son un desastre para la centroizquierda, van a tener a la centroizquierda en la oposición los últimos 2 años de Boric. Y ahí quiero ver a este gobierno, porque ya es pato, pero después lo van a tener que andar moviendo en silla de ruedas, ¿no? Oye, yo nada, agradecerle a Johannes, súper buena la entrevista, los puntos de vista y los análisis, la verdad es que muchas gracias, y solo dar un aviso o mandarle un saludo a Yo Voy Carabineros, que ayer estuvieron de aniversario, parece una actividad muy buena ahí en Santiago, vi a varios por ahí conocidos y nada, súper bueno el apoyo, y todos nosotros deberíamos estar medidos apoyando a Carabineros, porque sin duda esa línea delgada que representa el Estado de Derecho o la anarquía como lo vimos el 18 de octubre en adelante. Así que muchas gracias. Así es, un abrazo a todos. Gracias, Johannes, por estar en Esfera Pública. Nos quedó tema para mucho rato. Vamos a ver cómo nos va ahora, mi estimado televidente, con esta gran agenda de seguridad, esta gran reforma previsional, esta gran reforma tributaria, este gran proceso constituyente. Todo es tan
elefante que para el ratón hoy día. Arriba del cerro. Sí, Tenemos un nuevo cuento para contarle a nuestros nietos. Del folclore local. Exactamente. Un abrazo grande a todos. Que estén bien. Gracias. Adiós. chao, chao. No, bueno. Chao.